poderlos acompañar en estas sesiones de workshop, donde espero que sea lo más provechoso posible para ustedes. Obviamente, recuerden que en el canal de preguntas o en el chat de preguntas, no solamente me pueden dejar preguntas, sino si tienen alguna observación que me permita a mí también como expositor mejorar, pues será de gran utilidad. Bien, entonces vamos a ver el numeral de la norma y por qué es clave la liberación de productos y servicios. Recuerden que hemos pasado por las diferentes numerales de la norma, hemos pasado por todo el numeral 8. Voy a hacer aquí un símil antes de continuar. Hemos pasado por todo el numeral 8 durante este proceso. Pasamos por el numeral 8.1, planificación y control operacional. Luego tuvimos un workshop específico, cómo identificar y cómo recolectar los requisitos para los productos y servicios, cómo diseñar con base a esos requisitos los productos y servicios, cómo controlar durante el proceso de producción y provisión del servicio esos elementos. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en este numeral 8.6 en la liberación de productos y servicios. Es decir, todo lo que se planificó, se ejecutó, se controló, se verificó, lo vamos a recopilar aquí, en donde vamos a garantizar a través de controles en la operación que antes de liberar el producto o servicio, estos salgan a conformidad con toda la planificación que hemos venido haciendo en los numerales anteriores. Bien, ¿por qué es importante o por qué es clave? ¿Por qué es clave la liberación de producto y servicio? Bueno, pues porque nos brinda o nos permite tener un cumplimiento de los requisitos. La liberación de los productos y servicios de manera correcta garantiza que el producto o servicio cumple con las especificaciones técnicas, los requisitos del cliente y las normativas legales. Recuerden que previamente en los numerales anteriores del capítulo 8 vimos que hay que definir perfectamente los requisitos que el cliente nos pide o del producto y servicio, los requisitos técnicos que deben salir para que salga conforme a la calidad. Y aquí es donde vamos a garantizar que ese cumplimiento de esos requisitos, pues, se cumplan. No solamente los requisitos del producto, sino también los requisitos legales que pudieron haber impactado, que pudieron haber intervenido para poder lograr la elaboración del producto o servicio. Es importante y es clave para lograr la satisfacción del cliente, porque al asegurar la calidad y la entrega de los productos o servicios que cumplen con las expectativas, pues por supuesto podemos lograr el aumento de la satisfacción del cliente y fomentar lealtad. Si este proceso se toma a la ligera, lo vamos a ver más adelante, y se puede llegar a tomar a la ligera porque pensamos que todos los controles previos han sido efectivos y no se hace una verificación antes de la liberación, va a ser muy difícil que logremos la satisfacción del cliente total, ¿vale? Si nosotros no verificamos o no hacemos controles previo a la liberación, pues esa satisfacción del cliente corre riesgo. Bien, evitamos problemas de calidad. La liberación del producto o servicio permite identificar y corregir posibles fallos o deficiencias en el producto o servicio antes de que se entreguen al cliente. Eso reduce el riesgo de problemas de calidad. Es mejor identificar y solucionar problemas antes de que el cliente los conozca y no realizarlo después. Pues es lógico, ¿no? Si esperamos a que el cliente sea el que identifique esos fallos o esos problemas, pues perdemos la satisfacción del cliente, tenemos el riesgo de perder el cliente en sí y por supuesto la reputación de nuestra organización también podría estar en riesgo. Entonces, este proceso de liberación de productos y servicios previo, pues nos va a ayudar a que identifiquemos antes y evitemos problemas a futuro de calidad. Vamos a lograr el cumplimiento de normativas en muchos sectores como la industria farmacéutica o alimentaria, pues los pongo de ejemplo porque son, digamos, los que más experiencia he tenido. La liberación es un paso crucial para cumplir con las normativas y estándares de calidad, ¿vale? Aquí, a través de listas de verificación o a través de controles específicos, podemos lograr que antes de lograr la liberación, pues podamos lograr el cumplimiento de la normativa. Si bien hemos tenido en los otros numerales previos controles operacionales antes, durante la planificación, durante la producción, aquí, antes de la liberación del producto y servicio, también tenemos que implementar controles que nos permitan identificar posibles desviaciones. Nos ayuda con la mejora continua porque puede ser una oportunidad para identificar áreas de mejora en el proceso de producción o prestación de servicio. No solamente sirve para identificar desviaciones, sino también oportunidades de mejora que nos permitan pues hacer un proceso mucho mejor de lo que estamos haciendo. Bien, entonces por eso es clave la liberación de productos y servicios dentro de la normatividad ISO. Perdón un segundo que aquí algo pasó. Perdón un segundo. Bien, se me quedó aquí pegada la diapositiva. Bien, aquí como
Frase de reflexión: liberar sin control genera reclamos, reprocesos y pérdidas. Hoy cada entrega debe ser un acto de confianza validada. La liberación no es solo una firma, es una evidencia de conformidad. Es alguien que nos dice: todo lo que planifiqué, todo lo que controlé durante la producción cumple con los estándares de calidad y puedo liberarlo. Vamos a ver más adelante qué personas o quién debería hacer esa liberación y bajo qué responsabilidad asume esa persona o esas personas encargadas de liberar los productos o servicios a conformidad. Bien, bien, vamos a ver los fundamentos de la liberación según la ISO 9001. Aquí he trasladado o he copiado exactamente el numeral 8.6 de la norma ISO 9001 para tener el contexto de lo que nos pide el numeral. Dice: la organización debe implementar las disposiciones planificadas en etapas y apropiadas para verificar que los requisitos del producto y servicio se hayan cumplido. La liberación del producto y servicio del cliente no debe proceder hasta que se hayan completado de manera satisfactoria las disposiciones planificadas, a menos que se apruebe lo contrario por una autoridad pertinente y según corresponda por el cliente. Esto es lo que nos dice la norma, pero ¿qué significa en la práctica? En términos simples, lo que nos quiere decir la norma en este numeral es que no podemos entregar ningún producto o servicio hasta que estemos seguros como organización de que cumple con todos los requisitos especificados. Por eso es necesario implementar acá, perdón, controles que nos permitan identificar eso. En coherencia con qué van esos controles, pues ustedes tuvieron unos requisitos iniciales definidos de calidad de prestación del servicio o producto, y lo que hay que hacer es trasladar esos elementos iniciales técnicos de calidad a un control antes de la liberación para verificar a través de pruebas, listas de verificación, pruebas de ensayo, que todos esos requisitos identificados para el control de la calidad del producto y servicio, pues en este punto estén cumpliendo antes de liberarlo. Bien, esto incluye em, requisitos del cliente, ¿vale? Como base para poder definir si el producto cumple o no las expectativas antes de liberarlo. Obviamente requisitos legales, requisitos internos que ustedes como organización hayan definido para su producto o servicio. Y para garantizarlos debemos implementar, como les decía, verificaciones, dejar evidencias de cumplimiento de que estas verificaciones se hicieron y por supuesto pasaron las verificaciones y que alguien con autoridad haya dado su visto bueno para liberar. Eso es una buena práctica y una necesidad dentro de este proceso, que alguien con el conocimiento técnico y con la autoridad dentro de la organización, pues sea la responsable de verificar, obviamente, en lo posible y por buena práctica, que no sea el mismo proceso para que no haya un sesgo, y sea la persona que encargada de tener esa responsabilidad en la organización y poder verificar esas conformidades del producto o servicio. Vamos a ver más adelante cómo podemos definir quién es la persona responsable. Recuerden que en otros numerales de la norma hemos visto formación o toma de conciencia, autoridad y responsabilidades de las personas en la organización, y aquí también pues va en coherencia con este numeral. ¿Qué errores comunes se pueden presentar en este proceso de liberación de productos y servicios? Bueno, yo he visto en muchas organizaciones, y es que se asume, pues, o este proceso casi que no se tiene en cuenta porque se asume que el producto ya está listo, solo porque el hecho de que el proceso haya terminado lo hace de calidad y cumple con las expectativas. No. A lo mejor hay organizaciones que ven este proceso como un reproceso, pero es que yo ya he venido haciendo controles desde la planificación, desde la operación, y otra vez tengo que hacer controles después para garantizar que se entrega. Sí, es necesario hacerlo para garantizar completamente la calidad del producto o servicio, pero si no hay evidencia documentada de revisión o aprobación de este proceso, la liberación no es conforme. Es decir, si ustedes de alguna forma no logran evidenciar que se hizo un proceso de liberación de productos y servicios, pues simplemente no hay conformidad de cumplimiento de este numeral ante una auditoría o ante cualquier solicitud de verificación de este numeral. Otro error frecuente es que no se deja claro quién tiene la autoridad para liberar, ¿vale? Lo hace cualquier persona dentro de la organización, pero no está escrito y definido quién tiene la autoridad para liberar el producto o servicio. Esto puede provocar que productos no conformes lleguen al cliente, ¿vale? Porque la persona, tal vez tengamos el proceso, pero la persona que establece esos lineamientos o verifica esos lineamientos mejor, pues no es competente, ¿vale?
y de esta manera pues se puede afectar la confianza y generar reprocesos o devoluciones. Por eso vamos a ver más adelante que a pesar de que no, lo que voy a explicar en Cantán referente a los controles operacionales que vimos en sesiones anteriores, referentes a personas, el proceso de capacitación, toma de conciencia, definición de responsabilidades y autoridad dentro de su sistema de gestión es clave, ¿vale? Porque ustedes tienen que definir para que este proceso sea exitoso, quién va a ser la persona que lo va a hacer y si tiene la competencia y autoridad para hacerlo. Bien, ¿qué numerales se relacionan con este numeral 8.6 de la norma? El numeral 8.5.1, control de la producción. Vimos también ese numeral en sesiones anteriores, donde pudimos ver cómo controles operacionales dentro de la producción del proceso de productos o servicios, pues es clave para que al final, en este numeral 8.6, pues tengamos elementos para verificar si se cumplieron o no. El numeral 8.7, control de productos no conformes, que es posterior a este numeral 8.6, por eso es el 8.7. Puede haber desviaciones que generen, perdón, pueden haber inspecciones o verificaciones que puedan identificar productos o salidas no conformes. Y en ese sentido, pues este numeral es entrada para tratar esas salidas no conformes y poder dar la gestión correspondiente en caso de que se identifique. Y por supuesto está relacionado con el numeral 10.2, acciones correctivas cuando algo falla. Bien, que vamos a enfocarnos el día de hoy. Hoy vamos a ver en Cantán cómo a través de el control de la liberación de productos y servicios se generan esas acciones, esas desviaciones, cómo tratarlas y vamos a ver una pequeña introducción de un proceso que tenemos en Cantán que se llama salida no conformes. Digo introducción porque no es el objetivo de la sesión del día de hoy, pero sí como está relacionado, pues lo vamos a ver para que no nos quede en el aire. Bien, ¿qué requisitos del numeral 8.6 son clave para tener en cuenta? ¿Vale? Verificaciones requeridas contra especificaciones técnicas son numerales clave o elementos clave. Es decir, para poder lograr este objetivo, ustedes tienen que tener en cuenta cuáles fueron las especificaciones técnicas iniciales y si finalmente, obviamente durante todo el proceso de producción o diseño del servicio, ustedes aplicaron controles, al final esas especificaciones técnicas son las que les va a servir a ustedes, pues para tener los controles y verificar si efectivamente antes de la liberación esas especificaciones técnicas se están logrando. Trazabilidad del cumplimiento, poder confirmar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y del cliente. Es decir, tenemos que generar mecanismos que nos permita eso, cómo poder registrar o confirmar el cumplimiento de los requisitos legales. Hay que tener registro de evidencia, es decir, pues como todo en la norma o en las normas ISO, si no hay evidencia no se está logrando el cumplimiento del numeral. Y hay que hacer la autorización por personal competente. Eso no se trata de un acto informal, ¿vale? La liberación debe estar respaldada por documentos como checklist, registros de pruebas, validaciones, actas de conformidad, autorizaciones, etcétera. Recuerden que la norma no nos dice el cómo, ¿vale? Cómo hacerlo, sino nos pide el qué, ¿vale? Entonces es muy importante que ahorita que vayamos a hacer el ejercicio, tomemos de base el ejercicio de Kanban que nos va a permitir a ustedes poder de una vez poder hacer automatizaciones directas y poderlo tomar de base para los procesos internos que ustedes tengan. Bien, ¿cómo se implementa el proceso de liberación? Es decir, ¿cómo lo hago en mi organización? Bien, en ese sentido, se completan todas las actividades de producción o prestación de servicio. Es decir, cuando se completen todas las actividades de producción y servicio o prestación de servicio, en ese punto nosotros empezamos con el proceso de liberación. Y en ese punto se realiza una verificación final del producto o servicio. Una vez estemos seguros que todas las etapas de su actividad de producción, que también incluyeron controles operacionales durante ese proceso, ahí iniciamos la verificación del producto o servicio antes de la liberación. En ese sentido, es necesario recopilar y documentar los resultados. A lo largo de todo el proceso de producción o de definición del servicio, pues muy seguramente dentro de los controles establecidos se generaron datos y se documentaron resultados. Esos son insumos para que en el momento del proceso de liberación, al momento de validar, pues con esos insumos tengamos el resultado o lo esperado ya derivado del proceso de producción. Ahora, eso es un insumo, pero ustedes también tienen que tener definido en este punto de la liberación qué controles adicionales o cómo van a garantizar que esos resultados del proceso de producción sí sean los resultados finales. Bien.
Se toma una decisión de liberación, liberar, reprocesar o retener, es decir, cuando la persona con autoridad identifique o haga la gestión de liberación, de verificación para la liberación, ¿qué decisión va a tomar? ¿Finalmente lo libera? Si no está conforme, lo reprocesa, lo retiene, detiene toda la producción. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona con la autoridad? Porque eso es un papel muy importante dentro del proceso de cualquier organización. Es la persona con la necesidad, con la autoridad y la necesidad de decir, venga, no lo voy a liberar porque considero o tengo el conocimiento técnico y tengo la autoridad para decir, no lo libero por X o Y motivo porque va a impactar la satisfacción del cliente al final y la calidad del producto o servicio. Entonces, es muy importante que esta persona por eso tenga la autoridad de hacerlo, porque es la persona que puede parar inclusive toda la producción si no es conforme a esos lineamientos. Bien. Y finalmente, recuerden que este es el proceso planteado de liberación, pues se autoriza la entrega o uso del producto en caso de liberación. También es importante definir en caso de reprocesar o retener o lo que ustedes hayan establecido que se deba hacer para un producto o servicio que no sea conforme, cuál es el tratamiento, qué es lo que van a hacer y para eso se uniría con el numeral 8.7 de tratamiento de salidas no conformes, que vamos a ver un pequeño brochazo el día de hoy, pero que es esencial para el tratamiento posterior a este punto. Bien. ¿Y cuáles son las evidencias que tenemos que tener en cuenta? Bueno, listas de verificación o checklist de revisión, registro de inspección o pruebas realizadas, ¿verdad? Que ustedes hayan definido, firmas o aprobaciones importantes de la persona autorizada. Sin esa firma o esa autorización no procede el producto o servicio. Fechas, códigos o identificadores únicos para trazabilidad. Es muy importante que ustedes también durante todo el proceso de producción hagan verificaciones de cada proceso y al final podamos tener identificados únicos, unos identificadores únicos de cada parte del proceso para garantizar que pues durante todo el proceso y no solo al final pues se ha hecho esta verificación de liberación. Bien, la definición de roles y responsabilidades es clave. Ojo, lo he mencionado mucho durante toda la charla. Es clave para definir quién es el responsable de liderar, ¿vale? Puede ser un jefe de calidad, bueno, a manera de ponerlo como en un nivel jerárquico, ¿vale? Pero puede ser cualquier persona. Lo importante es que tenga la autoridad dentro de la organización y las personas conozcan que tiene la autoridad dentro de la organización. Puede ser un supervisor técnico, un responsable de proceso, bueno, cualquier persona que ustedes definan la organización, pero es importante documentarlo y tenerlo claro y su responsabilidad y su autoridad dentro de la organización y por supuesto que sea competente para hacerlo. Lo importante de todo esto de la definición de roles y responsabilidades, que claro dentro del procedimiento, como les indicaba, quién puede liberar y en qué condiciones lo puede hacer. Eso también es muy importante, que la persona que ustedes definan, o las personas, ¿no? Yo estoy hablando en singular, pero pueden ser más personas, ¿no? Puede ser un proceso de aprobación, por ejemplo. Es muy importante que esas personas tengan claridad de que en qué condiciones es que no un producto o servicio no pasa las especificaciones y no se puede liberar, ¿no? No lo van a dejar a subjetividad de la persona, sino que ustedes dentro de su procedimiento, que es la buena práctica dentro de este proceso, definen en qué momento es que no se puede liberar, hay que reprocesar o hay que retener, no hay que dejarlo a la disposición de las personas responsables, porque ellas también, nosotros como responsables del sistema de gestión, debemos garantizar su competencia. Bien, ¿qué evidencia se requiere para liberar un producto o servicio? Bueno, aquí podemos tener diferentes evidencias, ¿no? Aquí hay unos ejemplos que planteo yo en esta charla, pero pueden ser muchos más, ¿vale? ¿Qué tipo de evidencias son válidos para demostrar que se ha verificado el producto o servicio? Planes de calidad, por ejemplo, que indiquen qué se debe verificar. Es muy importante poder definir o planificar a través de planes de calidad qué es lo que se debe verificar, ¿vale? ¿Qué puntos específicos son clave para que ustedes puedan identificar que un producto o servicio no se puede liberar y plasmarlos en planes de calidad? Registros de control como checklist, pruebas, inspecciones, es muy importante también, ahorita lo vamos a ver en un ejercicio de checklist, cómo a través de alertas pueden identificar elementos clave que les pueden ayudar a ustedes a identificar que un producto no es conforme y no se puede liberar, ¿vale? Permítanme un segundo, voy a hacer una pausa aquí. Bien, perfecto. Ya respondo la pregunta, Manuel, ya te respondo la pregunta. Voy a iniciar, a seguir con la charla para no perder el hilo. Disculpen, como les iba diciendo, voy a ir leyendo las preguntas para irlas preparando y ya tengo una pregunta aquí, Manuel, ya te la respondo.
Bien, entonces, estábamos hablando de las evidencias para liberar el producto o servicio. Validaciones finales son muy importantes. La firma de liberación por las personas responsables de y la autoridad de liberarlo son evidencias válidas y necesarias, sobre todo, para garantizar la liberación de un producto o servicio. Bien, ¿quién puede liberar un producto o servicio? ¿Vale? ¿Quiénes son las personas responsables o cómo se definen las personas responsables de liberar un producto o servicio? La liberación debe estar a cargo, como les decía, de una persona que tenga la competencia y autoridad formalmente asignada. No es al azar, no es un proceso informal, es un proceso definido dentro de su organización. No se recomienda que sea la misma persona que produjo o ejecutó el servicio. Pues no debería ser juez y parte, ¿no? No puede, pues yo a lo mejor estoy muy sesgado por ser dueño del proceso o por conocer el proceso de producción. Es importante que tengamos la posibilidad de que estas personas sean diferentes a la persona que produjo o ejecutó el servicio para poder garantizarlo. Pues esto, pues obviamente, si no lo hacemos de esta manera, pues podemos comprometer la objetividad del proceso. Por eso la empresa debe definir claramente quiénes pueden liberar, qué formación deben tener y cómo se valida esa competencia. ¿Vale? Es importante que ustedes, ahorita lo vamos a ver, dentro del proceso de formación, dentro de su organización, dentro del proceso de selección dentro de la organización, pues definan esos requisitos de competencia, sean claros y pues con esa definición y esa formación garantizar que la persona sea competente para hacerlo. Bien. Rol de las no conformidades en el proceso. ¿Qué rol cumplen las no conformidades dentro del proceso de liberación del producto y servicio? Es decir, ¿qué vamos a hacer si no se cumplen los requisitos? ¿Cuáles son las acciones correctivas antes de liberar? ¿Qué registros de productos rechazados en cuarentena se encuentran? Si durante la verificación previa detectamos que algo no cumple, ¿vale? El producto, pues, de acuerdo a las condiciones que hablábamos anteriormente, no se debe liberar. En ese sentido, debe registrarse una no conformidad o un tratamiento, un hallazgo, como ustedes lo tengan definido, analizar la causa de por qué, si los controles previos se establecieron, por qué fallaron y decidir si se puede corregir ese producto ese elemento, reprocesarlo o definitivamente desecharse. ¿Vale? Es muy importante que ustedes prioricen definan la priorización dentro de su procedimiento, dentro de su proceso, cuándo se debe corregir, cuándo se debe reprocesar y cuándo se debe desechar, dependiendo de las condiciones del producto o servicio. Esto es lo que regula el numeral 8.7 que no vamos a ver el día de hoy, que es el control de las salidas no conformes. Sí lo vamos a ver, pero no a profundidad. ¿Vale? Este paso es esencial para garantizar que no llegue al cliente algo que afecte su satisfacción o seguridad. Por eso ese proceso de salidas no conformes, ustedes lo deben definir. ¿Qué hacer en caso de que al final yo identifique productos o servicios que no cumplan las expectativas? Lo reproceso, lo desecho, lo corrijo, lo acepto, asumo el riesgo. Podría ser también una solución, ¿verdad? O una respuesta. Bien, perfecto. Vamos a ver entonces en este sentido, digamos que teniendo el contexto de lo que nos pide el numeral, obviamente hemos dado un contexto muy global, ¿vale? Vamos a ver un ejercicio práctico, o voy a tratar de plasmar un ejercicio práctico para poderlo solventar en la plataforma, para poderlo solventar en Kantan Software y de esa manera pues hacer el ejercicio lo más práctico posible. He planteado aquí una empresa ficticia, por supuesto, que se llama Plaza Envases SAS, que se dedica a los envases plásticos de polipropileno para yogur, ¿vale? Con una referencia YG de 300 mililitros. Entonces, digamos que aquí he tratado de poner la especificación técnica de ese envase, ¿vale? De ese producto. El producto se llama envase plástico de 300 mililitros para yogur. El cliente es para Lácteos del Valle, es el producto que nos compra este cliente, nos aplica la norma ISO. Los requisitos del cliente, obviamente, aquí los expongo muy generales, muy globales, muy didácticos. Obviamente habrán más especificaciones técnicas, los hemos visto cómo recopilar esas especificaciones técnicas en los numerales anteriores. Y aquí nos dice capacidad exacta 300 mililitros, más o menos el 3%, superficie lisa, sin rebabas, libre de contaminación, material virgen certificado. Esos son los requisitos del cliente y eso es lo que tenemos que lograr al final para poder liberar el producto o servicio.
Tuvimos unos controles en el proceso donde verificamos el peso, la inspección visual por lote, prueba de estanqueidad, análisis de materias primas. Digamos que esos son todos los controles que hicimos durante el proceso, porque recuerden que durante el proceso hemos venido haciendo controles para cada etapa del proceso. ¿Qué equipos de control utilizamos? Balanza digital, lámpara UV, medidor de espesor, cámara de inspección automatizada, que son equipos que hacen parte del proceso de control del proceso, y también vimos en sesiones anteriores que estos equipos pues, son susceptibles de de poder afectar la calidad del producto y servicio y cómo se debe mantener en óptimas condiciones, pues para que estos equipos de control no lleguen a afectar la calidad del producto o servicio. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para este producto? Peso de 12 gramos, más o menos 3 gramos, la posible desviación sin rebabas visibles, espesor uniforme, código de trazabilidad visible. Insisto, esto es un ejemplo didáctico, ¿no? Muy global la especificación técnica. ¿Cada cuánto hay que inspeccionarlo? Cada 2 horas por el inspector de calidad. Y la liberación final la podemos hacer a través de un checklist digital en Kantan, que es el ejercicio que vamos a hacer, más la firma de jefe de calidad. Entonces, hasta aquí sería de pronto el contexto inicial. Les agradezco si me pueden dejar aquí comentarios de esta parte inicial, si el contexto es claro, si de pronto nos faltó profundizar algo, si alguien tiene una experiencia para poder pasar a la parte práctica en Kantan. Aquí nos decía Manuel que nos saluda desde nos saluda, bueno, no me indicó aquí desde dónde, Manuel. ¿Cuándo va a ser una charla sobre la nueva actualización de la ISO 9001 y cómo prepararnos para ello? Bueno, el 4 de junio, Manuel, mientras que las personas se animan a escribirnos, vamos a tener un evento especial de los lineamientos de ambientales que tiene la norma ISO 9001, y ahorita al final vamos a ver cómo vamos a preparar todos estos eventos con las nuevas actualizaciones de las normas para que tú te puedas inscribir. Por ahora, sobre las novedades de ISO 9001 tenemos preparado un evento especial para el 4 de junio con las enmiendas ambientales, y pues te invito a que nos podamos inscribir. Bien, perfecto. Entonces de esta primera parte no tenemos más comentarios. Vamos entonces a seguir con la parte práctica. Vamos a hacerle aquí una parte práctica, permítanme un segundo, mientras que me dirijo a Kantan Software. Bien, perfecto. Ahí les estoy mostrando, con mucho gusto, Manuel, les estoy mostrando la pantalla inicial de nuestro Kantan Software. Les agradezco confirmarme, disculpe que les pregunte tanto, pero necesito confirmar si ustedes me están viendo las pantallas adecuadas. Entonces, les agradezco con una manito arriba si estamos viendo correctamente. Gracias Ángel, gracias Marta, gracias Quintin, Gerardo, Viviana, Manuel, Ana, Manuel, gracias de nuevo, Felipe, Norma, Yareli, muchísimas gracias. Perfecto, entonces estamos viendo correctamente nuestra pantalla de Kantan Software. Recuerden que Kantan Software es una plataforma tipo SaaS, es una plataforma que nos permite desde cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a conexión, dispositivo móvil, no, perdón, desde cualquier dispositivo, sea móvil o de escritorio, que tenga acceso a Internet, vamos a poder acceder a nuestra plataforma. La plataforma cuenta con seguridad, certificados de seguridad que garantizan la conexión segura de nuestra plataforma, y vamos a poder acceder a través de usuarios y contraseña, niveles de permiso que ustedes definan en su organización, y una vez accedamos con nuestro usuario y contraseña, pues vamos a poder ver una pantalla inicial que nos va a permitir poder navegar por las diferentes aplicaciones dependiendo de lo que vayamos a hacer dentro de la plataforma. Hemos tratado de hacer un software que sea lo más sencillo posible, es decir, lo más intuitivo posible, lo más base posible para que ustedes puedan navegar de una manera muy natural, ¿vale? Muy natural. La norma, perdón, la aplicación cumple con los estándares de estructura de alto nivel de las diferentes normas ISO, y en ese sentido nosotros hemos agrupado los diferentes capítulos de la norma para que a través de esos capítulos de manera muy sencilla ustedes puedan darle clic a cada uno de estos menús y puedan acceder a las diferentes aplicaciones. Nosotros somos una plataforma modular, es decir, cada uno de los numerales de la norma va a tener una aplicación o varias aplicaciones específicas que permitirán pues darle cumplimiento a ese requerimiento de las diferentes normas ISO. Dependiendo de la norma que ustedes contraten, pues habrán aplicaciones transversales que cumplen la estructura de alto nivel, y aplicaciones específicas, sobre todo en el numeral 8, donde pues por cada norma
Las especificaciones de cumplimiento son diferentes por la particularidad de la disciplina y dependiendo del plan que ustedes tengan, pues tendrán más funcionalidades, más aplicaciones y más soluciones que les permitan dar cumplimiento. Bien, perfecto. Bien, perfecto. En ese sentido, una vez ingresemos a la plataforma, tenemos diferentes formas de acceder a las aplicaciones. Tenemos un mapa de navegación que tenemos un río, ¿vale? Un río que simula el nacimiento natural por donde se debe implementar un sistema de gestión. Por aquí nace y tenemos aplicaciones del planificar, donde por aquí podemos de manera sencilla iniciar nuestro proceso. Luego el recorrido nos llevará por las diferentes aplicaciones, pasando por las aplicaciones del planificar, las aplicaciones del hacer, verificar y actuar, y con eso desembocamos en el río. En cada una de estas elementos ustedes pueden darle clic y acceder a las diferentes aplicaciones o buscarla directamente en el numeral. Bien, también podemos acceder buscando la aplicación específicamente dando clic en la barra de búsqueda y vamos a acceder a cualquier aplicación que queramos consultar. Son maneras sencillas. Bien, recuerden que si ustedes cuentan con plan M o plan L, nosotros tenemos tres planes, bueno, cuatro de hecho, un plan Enterprise nuevo que tenemos ahorita, lo vamos a ver al final, pero si contamos con nuestro plan M y nuestro plan L, tenemos disponible inteligencia artificial a través de nuestro asistente Cantana, que nos va a permitir en todo momento tener una conversación 24/7 con un consultor experto en la norma que ustedes tengan establecido o contratado con nosotros. Este asistente va a servir como experto en la norma o experto en la plataforma y como tiene el contexto de toda la información que ustedes han ido almacenando en la aplicación o en las diferentes aplicaciones, pues él va a ser un experto permanente para que ustedes lo puedan utilizar. Bien, él está en capacidad de saber con quién está comunicando, cuáles son las normas que ustedes tienen. Cualquier pregunta que ustedes necesiten hacer a través de este asistente de inteligencia artificial, esto no es un chatbot, no son preguntas preparadas, esto funciona con inteligencia artificial desarrollada por nosotros mismos. Ustedes van a poder tener un asistente virtual en todo momento. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con lo que nos interesa el día de hoy, que son las aplicaciones que nos permitirán pues, cumplir este proceso del numeral 8.6, liberación de productos y servicios. Bien, quisiera iniciar entonces tomando como base la diapositiva donde planteamos el caso, ¿no? La diapositiva donde planteamos el caso, que fue sobre unos envases plásticos de polipropileno para yogur. Quiero empezar suponiendo que apenas vamos a empezar, ¿vale? Que apenas vamos a empezar y pues no la organización, sino vamos a empezar este proceso de liberación de producto y servicio y apenas contratamos o vamos a contratar a la persona que se necesita para que asuma la responsabilidad de hacer este proceso de liberación del producto y servicio. Bien, en ese sentido me voy a apoyar en una primera aplicación que se llama gestión de la organización y en esta aplicación ustedes van a poder tener eh, no solo almacenada la información del personal de su organización, sino también las van a poder tener disponibles los cargos y áreas dentro de la organización. Y en cada uno de estos cargos que ustedes definan dentro de esa organización, van a poder definir el perfil del cargo. Es decir, ustedes van a poder establecer dentro de la plataforma cuáles son las funciones específicas que este cargo o las personas que asuman este cargo van a subir, qué educación indispensable necesita la persona responsable de este proceso de liberación de producto y servicio, qué educación se desea que tuviera, la formación deseable y la información indispensable, qué capacidades y competencias personales debe asumir la persona que va a tener esa responsabilidad dentro de la organización, qué experiencia tiene. Y aquí, como ustedes pueden ver, a manera de ejercicio, ustedes podrían generar, si necesitan más elementos dentro de la ficha de caracterización o la ficha de perfil, perdón, de caracterización o la ficha de perfil del cargo, ustedes van a poder definir todos los datos que ustedes necesiten para controlar ese proceso, ¿bien? O este cargo. A cada uno de los cargos que ustedes definan, en este caso el cargo con responsabilidad para la liberación del producto, ustedes van a poder añadir documentos o relacionar documentos existentes como información relevante dentro de la plataforma para que ustedes puedan consultar en todo momento la relación de estos documentos. Esto también está disponible. Voy a relacionar aquí cualquier documento, por ejemplo, no sé, podrían relacionar los procedimientos que este cargo debería conocer al momento de hacer la contratación y garantizar que esa persona los conozca. Aquí vamos a poder ver las personas que tienen ese cargo y las personas que han ido asumiendo ese cargo dentro de la organización. Y ya en cada una de las personas, cuando creemos las personas dentro de la organización,
las personas que van a asumir ese cargo, por cada una de las personas también vamos a poder asumir o relacionar documentos como parte de las evidencias de que de constancia de que esas personas tienen la competencia, la formación, la experiencia deseable. Aquí podríamos adjuntar, por ejemplo, documentos, aquí yo los puedo consultar en todo momento, documentos como certificados, cursos, experiencia laboral, hoja de vida, todo lo que ustedes necesiten para garantizar que esta persona pues efectivamente tiene las competencias necesarias y demostrables para asumir el cargo dentro de la organización. A medida que esa persona vaya teniendo actividades dentro de la plataforma, aquí automáticamente, por ejemplo, si esta persona tenemos una aplicación que se llama capacitación, que ya voy para allá a mostrarla, aquí vamos a poder en esa aplicación poder tener todo el proceso de formación de las personas y aquí vamos a poder tener el consolidado de las formaciones que esta persona ha tenido dentro de la plataforma y poder verificar aquí directamente en la plataforma, si esa persona, por ejemplo, tuviera un certificado de la formación relacionado en la aplicación de capacitación, pues vamos a poder tener el registro disponible en la plataforma. Aquí vamos a poder ver el histórico de esta persona, es decir, si esta persona fue formada en la organización y ha venido ascendiendo en la organización, vamos a poder ir mirando los cargos o la historia de esta persona en nuestra organización, cómo empezó, qué cargos asumió inicialmente y poder ahí controlar la historia de nuestra persona. Bien, entonces digamos que esta es la primera aplicación, asumiendo que estábamos definiendo a la persona que va a asumir esa responsabilidad. Aquí ya vimos que en el cargo definimos cuáles son los requerimientos que esa persona técnicamente debe cumplir, formación, experiencia, y en cada persona pues tenemos la posibilidad de guardar las evidencias que nos permitan identificar. En ese sentido hablábamos que necesitamos volver las personas competentes, ¿no? Dentro de la organización. Para ello tenemos una aplicación que se llama capacitación, perdón, me salió un momento, que se llama capacitación, que nos va a permitir, pues, poder planificar y gestionar las formaciones dentro de la organización. Bien, en ese sentido, este tipo de aplicaciones son aplicaciones de tipo EPM que les van a permitir a ustedes a través de etapas o de fases en donde cada responsable de esa etapa del proceso va a tener la responsabilidad en la plataforma de poder ir gestionando cada etapa hasta lograr el objetivo del proceso, que es formar. Voy a ingresar aquí a una capacitación que por supuesto ya estaba para no hacerlo más largo la presentación. Cada una de estas registros que ustedes ven aquí en la aplicación corresponde a una gestión de una formación que se encuentra en curso dentro de la plataforma. Se encuentra en curso porque ha iniciado el proceso, las etapas correspondientes, pero aún no ha finalizado. Estas visualizaciones nos permiten, de los datos nos permiten encontrar rápidamente cuál es la formación que yo quiero gestionar. Cada una de las formaciones va a tener un código independiente. Aquí, por ejemplo, de qué proceso es, qué sistema de gestión estamos dando cumplimiento, la prioridad del proceso, qué tipo de formación es, si es un curso, seminario, etcétera. Cuál es el nombre de la actividad, cuál es el objetivo, cuánto dura la formación, qué modalidades, si es presencial o virtual, si la solicitud de gestión de esta capacitación fue aprobada o no, cuándo se debe hacer, si fue eficaz o no y el estado en la que se encuentra, es decir, la etapa del proceso en la que va. Bien, voy a ingresar a esta como para poder hacer el ejercicio de una manera muy rápida. Obviamente las personas con responsabilidad de la plataforma son las que iniciarán el proceso y aquí vamos a tener una primera etapa donde vamos a planificar la formación. ¿Cuáles son los procesos? Y aquí se comunica la aplicación de capacitación con nuestro mapa de proceso. ¿Cuáles son los procesos que eh, están involucrados en esta gestión de esta formación? Como vimos, la planificación está a cargo de una persona que inició el proceso, quién fue la persona que inició y diligenció la información, por ejemplo, de qué prioridad tenemos, qué tipo de formación es, cuál es el nombre de la formación, cuál es el objetivo, cuánto dura, la modalidad si es presencial o virtual, cuántos empleados aplican a esta necesidad, a quién está dirigido, los datos del facilitador de la formación en caso de que sea un facilitador externo, por ejemplo, y cómo se va a medir la eficacia luego de recibida. Posteriormente, cuando se define esa primera etapa de planificación, pasará por una etapa de aprobación en donde al responsable dentro de la organización le llegará una notificación indicándole que tiene una fase de aprobación de una formación pendiente dentro de la plataforma y aquí va a aprobar la formación, va a decir si está aprobado o no, confirmará cuándo se debe hacer la formación,
Si el facilitador es externo o interno, los confirma los datos de la formación. Si quisiera, voy a editar aquí un momento la etapa para que lo veamos cómo se gestiona. Aquí simplemente diligencia los datos que corresponden a su gestión. ¿Cuánto cuesta la formación finalmente? Si es que aplica, aquí va a poder adjuntar evidencias que nos permitan saber que aprobó la formación, por ejemplo, no sé, cotizaciones aprobadas, órdenes de servicio, bueno, todo lo que sea para que se conste de que la persona aprobó la formación para posteriormente hacer una convocatoria de la formación. Esta tercera etapa le permitirá al responsable poder a través de tareas añadir la citación a los participantes. Aquí va a poder decir cuál es la capacitación, cuándo se debe hacer, cuándo es la hora de la formación, dónde la va a hacer, cuánto dura y quiénes son las personas que deben asistir a la formación. Una vez defina las personas que van a asistir a la formación, a todas las personas les llegará una notificación por correo electrónico con el mensaje personalizado de que ha sido citado a una formación con los datos de la formación y a través de estados ustedes van a poder controlar la asistencia, es decir, si por ejemplo aquí está cerrada la formación para esta persona, quiere decir que la persona asistió a la formación y podemos adjuntar los certificados que le permitan a la persona pues saber, tener la constancia de que pues asistió a la formación y se le generó el certificado. Recuerden que esto va a ir conectado con la aplicación que vimos inicialmente, que es la aplicación de gestión de la organización. Y en gestión de la organización, dentro de la función herramientas, yo voy a poder ver todas las formaciones donde esta persona ha sido citado y poder ver si la persona ha asistido o no y poder tener controlado los certificados si es que aplican dichos certificados. Bien. Perfecto. Posteriormente vamos a tener un proceso donde un responsable va a poder verificar la eficacia de la formación. Aquí, por ejemplo, fue una entrevista de evaluación de la formación y vamos a poder adjuntar las evidencias de esa calificación. Tenemos un aplicativo que se llama encuestas, en donde si quisiéramos vamos a poder definir, por ejemplo, que hagamos la evaluación de conocimientos de la formación y poder diseñar esas evaluaciones que ustedes necesiten para garantizar la eficacia. Aquí podríamos compartirle, por ejemplo, por correo electrónico a las personas o obtener un dispositivo para que la persona evalúe, firme en constancia de que soy la persona que está haciendo la evaluación y poder recopilar la información. Para posteriormente, pues en cada una de las evaluaciones que hayamos definido, pues poder tener las estadísticas de ejecución, ¿vale? Las estadísticas de ejecución y las estadísticas de resultados. Aquí, por ejemplo, tenemos que la eficacia de la formación fue de un 66% de manera global y vamos a tener una discriminación de cada una de las evaluaciones en caso de que hagamos las eficacias por encuestas y vamos a poder tener aquí la evaluación global de la capacitación, que es lo que estamos viendo, y vamos a tener la calificación individual por cada una de las personas que hayan hecho la evaluación. Bien. Entonces, digamos que quería comenzar con ese contexto que si bien no es específico del numeral 8.6, pues sí está relacionado, ¿no? Sobre todo con la persona responsable de finalmente aprobar y liberar los procesos. De esa manera podemos utilizar aplicaciones como estas que acabamos de ver, pues para garantizar que la persona tenga la autoridad, tenga la competencia y tenga las habilidades y experiencias necesarias para asumir ese cargo. Bien, ahora bien, por supuesto, como hablamos dentro de todo el proceso del día de hoy, es necesario que ustedes definan cómo va a ser el proceso de liberación de productos y servicios. Y para eso ustedes muy seguramente van a tener que establecer un procedimiento, un documento que les explique o les demuestre o les guíe o que les sirva de guía para que ustedes puedan implementar ese proceso y sobre todo que sea estandarizado. Para eso, para lograr el control de los documentos, como por ejemplo el proceso de liberación de productos y servicios, contamos con una aplicación que se llama Gestor Documental, en donde ustedes van a poder controlar los documentos, entre ellos el procedimiento establecido para este proceso. Ustedes a través de una estructura de árbol documental van a poder establecer las carpetas que necesitan para el control de los documentos. Aquí, por ejemplo, nosotros sugerimos que sea el control de los documentos por proceso y tipología de documentos, pero ustedes pueden eh, organizar o controlar esta estructura documental como ustedes así lo definan. Cada uno de los documentos va a ser controlado dentro de la plataforma a través de un circuito de aprobación documental, en donde a través de etapas los diferentes responsables van a pasar por diferentes etapas de elaboración, revisión, aprobación y liberación del documento. Esos documentos van a estar controlados por
códigos internos que ustedes van a controlar y versiones del documento. Cada uno de los documentos establecidos, aquí hay un documento de ejemplo, por supuesto. Como les decía, va a pasar por diferentes etapas del workflow, donde una persona elabora el documento en la responsabilidad dentro de la plataforma. En cada una de las etapas, cada uno de los responsables tiene la posibilidad de ver el documento, cómo va a irse armando dentro de la plataforma, hacer las correcciones pertinentes y adjuntar las correcciones en cada una de las etapas. Cada una de las etapas va a estar establecido por una fecha en que se creó y se ejecutó, quién la ejecutó, el estado de la etapa. Y ustedes inclusive al momento de la publicación del documento, cuando el documento ya haya sido aprobado, van a poder notificar por correo electrónico a todas las personas que ustedes deseen, pues que un nuevo documento o una nueva versión ha salido nueva dentro de la plataforma. Y ustedes van a poderse programar a través de tareas para que lleguen los recordatorios, pues la periodicidad de revisión de la vigencia. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen establecido que cada 2 años, por ejemplo, me voy a inventar, se debe revisar el documento, ustedes se pueden programar la tarea de revisión al responsable de hacerlo. A ese responsable, faltando X días, ustedes lo definen para cumplir esa fecha por cada documento, le llegará una notificación en donde le va a decir que pues tiene pendiente realizar la revisión de vigencia de un documento. A través de permisos, ustedes van a poder definir si las personas van a poder descargar el documento, si van a poderlo únicamente ver previamente en la plataforma sin necesidad de descarga. Ustedes van a poder generar el documento público, es decir, si ustedes desean compartir una URL por correo electrónico para que las personas no tengan necesidad de acceder con su usuario y contraseña, sino a través de ese enlace poder consultar el documento, lo van a poder hacer. Eso sirve, por ejemplo, para políticas que necesitamos que sean públicas. Entonces los controlamos en la plataforma, generamos una URL y las personas con esa URL pueden consultar el documento sin necesidad de tener usuario y contraseña. Bien, de esa manera entonces tenemos ahí la posibilidad de inicialmente definir entonces con base a lo que estábamos viendo quién es la persona responsable, cómo lo vamos a formar, cuál es el procedimiento que vamos a establecer. Bien, posteriormente en cumplimiento de lo que estábamos viendo en la presentación, vamos a contar con una aplicación que se llama Control Operacional que hemos venido viendo en varias sesiones, ¿vale? Nos sirve mucho para todos los controles operacionales. Digamos que aquí condensa todos los posibles controles operacionales que tenemos y funciona de la siguiente manera. Ustedes van a tener este nivel que se llama planes de control operacional y aquí en la parte derecha ustedes van a ir programando todos los planes de calidad que ustedes necesiten, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos control operacional de proveedores críticos y materias primas y servicios logísticos. Dentro de ese programa, que es un control operacional, ustedes van a programar todas las actividades asociadas a ese control operacional para que las personas responsables a través de notificaciones pues sepan cuándo tienen que hacerlo, qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Bien, entonces aquí yo he preparado, por ejemplo, un plan de calidad de producto de envase de plástico YG3000, 300 mililitros, perdón. En ese plan de calidad por dentro he definido unas actividades que los responsables deben ejecutar para garantizar que el producto en base plástico YG 300 mililitros pues salga con calidad. Bien, aquí en la pantalla inicial vamos a ir viendo el porcentaje de cumplimiento de las tareas que tenemos programadas. Recuerde que estas son unas tareas que tenemos programadas para darle cumplimiento a ese plan de calidad. Aquí me va a mostrar el avance esperado y este avance esperado va a ir con base a qué? Con base a la programación de las tareas. Si esas tareas aún, perdón, están programadas con fechas anteriores a la de hoy, pues va a aparecer un porcentaje a la fecha, qué tareas deberían haberse ejecutado con base a esa programación, qué avance realmente he ejecutado de esas tareas esperadas y la diferencia o el cumplimiento entre lo esperado y lo ejecutado. Bien, ya por dentro de cada uno de los planes que ustedes definan, en este caso el de productos y servicios, permítanme que creo que aquí me faltó un paso, permítanme, ya lo confirmo. Bien, ya dentro de cada uno de los planes, en este caso el plan de calidad en base y producto, ustedes van a poder tener la posibilidad de programar las tareas. Aquí vamos a tener la visión general de nuestro plan. Aquí vemos que con base a las tareas, que era el paso que me faltaba, con base a la programación de las tareas, estas son todas las tareas que tenemos programadas, con base a esa fecha de programación, él me va a ir mostrando el avance esperado a la fecha, cuánto he ejecutado y el desfase. Entonces aquí, por ejemplo, de las tareas que tenía programadas, tenía que haber ejecutado el 91%. ¿Por qué? Porque aquí hay una tarea del 24 de mayo que ya debería haber ejecutado hoy, 28 de mayo. Aquí hay otra del 24, otra del 25, otra del 25, otra del 26, 27. Hasta aquí
debería haber ejecutado el plan, ¿vale? Entonces, con base a esa programación, debería haber ejecutado el 91% de ese plan de calidad. ¿Y cuánto he ejecutado? 0%, porque todas las actividades se encuentran pendientes. Cada una de las actividades también tiene un porcentaje de ejecución esperado y un porcentaje de avance realizado. Entonces, no he hecho nada y tenía que haber hecho el 100. ¿Por qué? Porque a hoy, 28 de mayo, todas estas tareas debería haberlas ejecutado, incluido esta el 28 de mayo. Todo eso afecta el cumplimiento del plan. Y pues como no he hecho nada, pues tengo un desfase del 91%. Ustedes van a poder programar las tareas de manera manual, una por una, adjuntando la periodicidad, o pueden hacer una importación masiva de esas actividades. Entonces aquí yo he preparado unas actividades de este plan de calidad específicamente de este envase plástico, y aquí por ejemplo tenemos toda la trazabilidad de todo lo que debimos haber hecho para lograr ese objetivo de sacar el producto bajo las expectativas del cliente. Entonces aquí tuvimos que haber hecho una configuración de parámetros de extrusora, una recepción y verificación de la materia prima, una inspección del lote piloto, la liberación para producción completa, producción del lote piloto. Está muy general, obviamente, de esa manera de ejercicio didáctico. Control en proceso de cada 2 horas. Cada una de las actividades tiene un responsable de ejecución. Cada uno de los responsables tendrá un recordatorio dentro de la plataforma para, con base a la fecha de programación, no se le olvide que tiene que hacer una tarea de control dentro de la plataforma. Aquí se hizo la producción del lote completo. Cada una de estas etapas, pues vamos a irlas cambiando los estados para ir controlando el avance. Bueno, aquí me quedó una carga de plataforma en Cantán. Aquí eso fue la tarea que ya hicimos. La inspección final del lote, liberación del lote, envío del producto al cliente y seguimiento del cliente. Insisto, estas actividades que yo planteo aquí de manera didáctica son didácticas, de ejemplo, pueden ser más específicas, por supuesto. Entonces vamos a enfocar, por ejemplo, en vamos a suponer que todo el proceso de producción con base a estos controles ya se hizo, ¿vale? Todo esto se hizo y llegamos a este punto que es la inspección final del lote. En este punto, entonces, vamos a hacer una inspección final, vamos a asumir el rol de la persona responsable dentro de la organización de verificar la liberación de un producto o servicio y a través de esa inspección final del lote vamos a definir si lo liberamos o no, ¿vale? Si lo liberamos o no. Bien, entonces cada una de las actividades va a estar conectada, si son actividades de inspección, van a estar conectadas con otra aplicación que se llama Radar dentro de la plataforma. Radar lo que nos va a permitir es diseñar, y aquí se los voy a mostrar eh, de manera muy general, mientras que doy el contexto. Radar les va a permitir definir las plantillas, las que ustedes quieran, los formatos de inspección que ustedes quieran, para que a través de un dispositivo móvil ustedes puedan hacer la ejecución de ese checklist, de esa lista de verificación. Es decir, les permite digitalizar listas de verificación que ustedes normalmente hagan de manera física, digitalizarlas para que la puedan hacer a través de un dispositivo móvil. Esas listas de verificación se conectan con las actividades programadas dentro del plan de control operacional. Es decir, yo puedo programar una inspección final del lote y que esa inspección se haga a través de esta lista de chequeo de liberación del lote de producto YG 300 mililitros que ya tengo configurada en la plataforma. Entonces, al momento de que la persona se le programe esa actividad y se le defina a través de qué lista de verificación, ya la debe hacer, ya en su dispositivo móvil le va a aparecer esa tarea, le va a llegar una notificación y cuando tenga que hacerlo, el día que tenga que hacerlo, lo va a hacer a través de un dispositivo móvil. Entonces me voy a permitir en este momento compartirles mi pantalla en mi celular. Disculpas ahí si me demoro un poquito mientras que se hace la conexión para verlo cómo se hace desde el dispositivo móvil, ¿vale? Ahí ya estoy viendo, ahí, disculpen, voy a volver a confirmar que ven mi dispositivo móvil. Les agradezco una manito arriba si están viendo en este momento la pantalla de mi celular. Gracias, Rafael, muy amable. Gracias, Cristian, Aranzas, Juan Camilo, Quintin, gracias, Yareli, Ángel, muchísimas gracias por la confirmación. Vamos entonces a ver el ejercicio con el dispositivo móvil, ¿vale? Entonces, recuerden que soy la persona en este momento responsable de hacer la verificación del producto y servicio. Programé la tarea dentro de un plan de calidad, que es lo que me sugería la charla inicial que estábamos viendo. Y en este momento me dirijo al punto de liberación del producto y servicio a hacer la lista de verificación, ¿vale? En ese sentido, voy a ingresar con esta aplicación móvil que se llama Cantan Radar Móvil y esto se conecta con la plataforma y al momento de yo ingresar a la aplicación, me va a pedir mi usuario y contraseña, por supuesto, y vamos a tener esta visualización de la ejecución de checklist
a través del dispositivo móvil. Esta aplicación funciona sin acceso a Internet, algo muy importante, ¿vale? Ustedes van a poder utilizar la aplicación sin necesidad de tener acceso a Internet. ¿Por qué? Porque entendemos que muy seguramente alguna lista de verificación o algunos sitios donde se va a ejecutar la lista de verificación son de difícil acceso. No hay conexión a internet, es un lugar pues muy alejado y pues entendiendo eso, la aplicación está diseñada para funcionar sin acceso a internet. Por eso aquí me aparece en esta primera visualización que tengo unos checklists pendientes de sincronizar. ¿Qué significa eso? Yo puedo ejecutar mi lista de chequeo sin acceso a internet, la plataforma me lo va a guardar y cuando el dispositivo tenga de nuevo acceso a internet, ya sea por datos móviles o por Wi-Fi, me va a permitir sincronizar los datos para que se conecten con la plataforma y pueda guardar el diagnóstico o sincronizar el diagnóstico porque el diagnóstico ya se encuentra guardado dentro de la plataforma. Entiéndase por diagnóstico la ejecución de una lista de verificación. Bien, aquí yo puedo tener entonces una agenda de actividades aquí en este apartado y en esa agenda de actividades se conecta con la aplicación de control operacional donde me programaron mis actividades y yo aquí a través de filtros puedo verificar cuáles tengo que ejecutar hoy, cuáles están vencidas, cuándo tengo que ejecutarlas de los próximos 30 días, los de los próximos 60 días y los próximos 180 días. En este caso, la actividad que me programaron a mí es esta liberación de lote, ¿vale? Perdón, inspección final de lote, que es la que vamos a hacer en este ejercicio, y me la programaron para el 27 de mayo. En este sentido, hoy es 28 de mayo, pues estoy atrasado un día, ¿cierto? Entonces, muy seguramente dentro de las tareas que tengo que hacer, se encuentran las tareas vencidas, ¿vale? Y aquí voy a poder ver entonces todas las actividades que se generaron, ¿vale? Que se me programaron dentro de las actividades de inspección. Voy a buscar la que me corresponde. Aquí está todas estas tareas que tengo vencida. Y por acá abajo tengo la tarea que vamos a hacer de ejemplo. La inspección del lote que se debe hacer el 28 de mayo, perdón, el 27 de mayo. La debo hacer a través de la lista de verificación del lote del producto de la sede principal. Perdón, un segundo, permítanme un segundo. Bien, disculpas. Bien, entonces aquí tengo la inspección del lote, ¿no? La inspección final del lote. Voy a suponer que estoy en el sitio y voy a hacer esa inspección. Vamos a darle clic a la inspección final del lote. Vamos a iniciar la lista de verificación. La plataforma me advierte que tengo una lista de verificación por ejecutar, que estoy a punto de iniciar ese checklist, que si deseo continuar, le vamos a confirmar que sí. Y por supuesto, este diagnóstico o esta lista de verificación ya está preparada, ¿no? Ya está previamente preparada. Perdón, aquí algo pasó. Perdón un segundo. Iniciemos el checklist. Aquí, a ver, nuevo checklist. A ver, perdón un segundo. Algún paso me faltó. Disculpen un segundo. Vamos a darle actualizar a la aplicación. Vamos a ir a la agenda de actividades. Las vencidas. Y vamos a inspeccionar la lista final del lote. Bien. Bien, perfecto. Entonces aquí me está diciendo que algo muy importante que se me olvidó mencionarles es que la aplicación funciona con geolocalización utilizando el GPS de la aplicación del dispositivo. En ese sentido, ustedes pueden definir el sitio específico con coordenadas de geolocalización donde quieren que se ejecute el checklist. Esa información va a estar disponible dentro del resultado. Ustedes pueden saber qué tan distante, con una precisión exacta, qué tan distante está se realizó el checklist con base al sitio específico donde se debía haber ejecutado, o ustedes podrían restringir que no se haga si no está dentro de un rango específico, ¿vale? Dentro de esa geolocalización. Aquí por eso me está preguntando que si le voy a dar acceso a la ubicación, porque tengo pues un dispositivo que me impide que de manera automática se genere esa ubicación precisa. Le voy a permitir para que dentro de los datos me salga esa geolocalización. Ya todo lo que vamos a ver a continuación es una lista de verificación de ejemplo, ¿vale? De ejemplo para el ejercicio que vamos a hacer. Pero ustedes van a poder definir los campos, cuántas listas de chequeo, los elementos a ejecutar, las preguntas, las opciones de respuesta, todo es personalizable y ustedes van a poder definir lo que ustedes necesiten
con base al contexto de organización. Dentro de los datos que me pide la plataforma, por ejemplo, o que me posibilita la plataforma, es poder introducir un correo electrónico o varios correos electrónicos de personas a las que yo quiero notificarle de manera automática la ejecución de este checklist, ¿vale? En este caso está definido para que sea escrito, ¿vale? Pero puede ser automático, que sean siempre las mismas personas y en ese sentido siempre enviarle la información a esos correos electrónicos. Aquí tenemos la inspección, la tarea que estamos ejecutando, ¿no? La inspección final del lote, cuándo tenía que hacerla y cuándo era la fecha límite para hacerla. Y pues por supuesto se encuentra pendiente. Entonces, como les decía, estos campos son personalizables. ¿Cuál es el producto? Entonces, en base YG, dijimos, ¿verdad? YG 300 mililitros, ¿vale? El lote de producción, recuerde, todo esto es a manera de ejercicio. YK, por ejemplo, 33,900, el lote de producción. ¿Cuándo fue la fecha de producción de ese producto? Esto es un campo tipo fecha. La hicieron ayer, ¿vale? Ayer fue la fecha de producción. ¿Listo? Y aquí vamos entonces a seleccionar cuáles son de la lista de verificación que tenemos definida, de la lista de verificación, cuáles son los grupos de campos o las preguntas que vamos a ejecutar. Aquí es para mostrarles las funcionalidades. Pueden ser ejecuciones parciales del checklist, es decir, que no necesariamente tendríamos que aplicar toda la lista de chequeo. Entonces yo puedo seleccionar algunos elementos, pero se puede dejar configurado que sean, perdón, que sean todos los elementos, ¿vale? Que sean todos los elementos, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Perdón, que aquí ya lo puedo hacer. Bien. Entonces aquí empezamos el diagnóstico. ¿Vale? Empezamos el diagnóstico, ¿listo? Comenzamos el diagnóstico y vamos entonces a ver cómo la plataforma me permite a través de un dispositivo móvil, pues hacer las ejecuciones de los checklists. Recuerden, las preguntas y respuestas son personalizables, ustedes la definen. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una verificación de peso. El producto cumple con el criterio de aceptación de 2,5 gramos más o menos 3 gramos, medida 10 unidades. Entonces, la persona que ejecuta indica cumple, no aplica. Pero pueden ser respuestas de sí, no, no aplica. Excelente, bueno, regular, malo, como ustedes así lo definen. Por cada una de las preguntas, la persona tiene de manera opcional o obligatoria la posibilidad de juntar evidencias. Aquí yo puedo tener una evidencia textual para yo poder digitar, perdón, o utilizar el dictado por voz para que la persona tenga la comodidad de dictar por voz y poder almacenar la información. Bien, cada vez que yo adjunte una evidencia va a quedar aquí almacenada y me va a quedar ahí un verdecito, un check verdecito para decir para confirmar que efectivamente está ahí la evidencia. Vimos que podemos hacer evidencias textuales o editadas por voz, pero también puedo introducir imágenes que ya tenga dentro de mi dispositivo, tomar una fotografía o inclusive seleccionar un archivo que tenga en el dispositivo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tomar la foto. Aquí va a aparecer mi teclado, ¿vale? Voy a tomar la foto como parte de la evidencia y ahí yo voy a poder adjuntar por cada pregunta evidencias de aplicación. ¿Listo? Seguimos entonces por cada una de las preguntas. Aquí seguimos con la siguiente pregunta. Recuerden que en esta puse no cumple. El producto se encuentra, aquí me quedó un error ortográfico, se encuentra sin rebabas, sin deformaciones, sin partículas extrañas. Entonces vamos a poner aquí que cumple, por ejemplo. Seguimos con la aplicación de la lista de verificación. Altura entre 95 milímetros, más o menos un milímetro, un diámetro de 75 milímetros, más o menos un milímetro. Recuerden que estamos inspeccionando, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que no cumple y vamos a tomar la fotografía, por ejemplo. Vamos a tomar la fotografía a manera de ejercicio. Bien, ahí guardamos. Perfecto, llevamos dos, no cumple, ¿no? Seguimos con la siguiente. Es el código de trazabilidad de impreso. ¿Está legible, visible, correcto? Por ejemplo, ahí me pone un ejemplo. Por cada una de las preguntas también es importante, podemos tener ayudas, ¿no? Podemos tener una ayuda que le diga a la persona qué es lo que se debe inspeccionar, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí cumple, ¿vale? Siguiente pregunta, prueba de estanqueidad. Sin fugas, 5 de 5 unidades de prueba que hicimos, entonces vamos a poner aquí que cumple, por ejemplo, de manera didáctica. Certificado de materia prima, certificado de calidad y origen del proveedor, cumple, no aplica, vamos a poner que cumple. ¿Listo? Y recuerden que el proceso de firmas, como vimos en la introducción, es un proceso muy importante. Y aquí tenemos la posibilidad de, con firmas, poder introducir aquí de manera automática con el usuario y contraseña, la plataforma sabe quién es la persona que está inspeccionando
Y la persona a través de este panel de firma va a poder introducir la firma correspondiente a que es el inspector. Si necesitamos más firmas, por ejemplo, de un liberador de un producto, otra persona que garantice, por ejemplo, no sé, Juan Pérez, la persona que me garantiza que sí efectivamente estuve en el sitio, vamos a poder introducir tantas firmas ustedes necesiten. Aquí he hecho dos firmas, pero pueden ser las firmas que ustedes necesiten. Una vez ejecutemos el checklist, pues vamos a darle guardar y cerrar. Aquí me pregunta que si deseo enviar los resultados, está opcional, entonces por eso me lo pregunta. Entonces vamos a decir que sí, el diagnóstico se guardará y cerrará, estará seguro, voy a decirle que sí. Como tengo acceso a internet, de una vez se va a sincronizar el diagnóstico y me va a enviar la información por correo electrónico a las personas que yo haya definido. Y aquí, ojo, hay una alerta, ¿vale? Una alerta. El diagnóstico se ha sincronizado correctamente. Alerta, elemento evaluado crítico. Esto es una alerta personalizable. Yo puedo incluir por cada pregunta una alerta y decir, ojo, se va a reportar un hallazgo, gestione el hallazgo, la alerta que ustedes necesiten, ¿vale? Entonces aquí hemos tenido el diagnóstico, aquí hemos tenido entonces el diagnóstico ejecutado, ¿vale? Un cumplimiento del 66% porque tuve elementos de no cumplimiento. Estos parámetros de visualización de cumplimiento o incumplimiento son personalizables, es decir, ustedes pueden tener aquí rangos para que se pinte en verde con una descripción específica. Yo configuré, por ejemplo, que todo lo que sea menor a 80 no cumple, todo lo que sea superior a 80 cumple, por eso este diagnóstico no cumple. Bien, entonces digamos que aquí la aplicación me permite o me da la posibilidad de hacer eso, ¿vale? Voy aquí a cerrar un poquito esta. Perfecto. Y aquí entonces tenemos la posibilidad de ir gestionando las tareas a través de esa lista de verificación. ¿Qué pasó con la tarea que yo tenía programada? Voy a darle aquí a actualizar un momento. La tarea que tenía programada en la liberación de la inspección final del lote. Fíjense que de manera automática, al haber ejecutado el diagnóstico desde el dispositivo móvil, la tarea quedó completada. Es decir, mi programación va a estar relacionada directamente con la ejecución de los checklists que yo haya definido. Y si yo entro a la tarea a verificar la inspección, vamos a ver aquí que el informe de inspección que hicimos desde la plataforma va a quedar o va a viajar directamente a la actividad como parte de la evidencia. Entonces aquí tenemos el resultado de la liberación del lote, quién fue la persona que lo hizo, cuánto se demoró, ¿vale? Aquí el estado, ¿vale? El estado de la tarea asociada se encuentra completada, quién la hizo, ¿vale? Los datos personalizados que incluimos, ¿vale? El cumplimiento global del checklist, el resultado. Por cada uno de los grupos de preguntas, vamos a tener un diagnóstico y por cada una de las preguntas relacionadas, ¿vale? Vamos a tener aquí cuál fue la pregunta, cuál fue la respuesta, si tuvimos observaciones textuales, aquí está la que yo dicté, y me va a indicar si hay evidencia. Al final van a estar las evidencias que yo cargué de cada una de las preguntas. Aquí me va a decir la pregunta y cuál es la evidencia que se adjuntó por cada una de las preguntas. Bien, el cumplimiento global, aquí todo el cumplimiento por grupos de preguntas y aquí las firmas que me garantizan que se ejecutaron los diagnósticos. Bien, entonces aquí tenemos la programación de esa actividad de liberación del lote y la actividad la actividad de planificación de inspección del lote a través de un plan de calidad y la inspección de la verificación del lote cumpliendo con lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Pero ¿qué pasó con los hallazgos? Hubo dos preguntas que me generaron hallazgos que dependiendo del procedimiento, pues ustedes establecen el tratamiento. Pueden haber preguntas del checklist críticas que impidan que se libere el producto o servicio. Y hay otras que pueden que no sean tan críticas y ustedes lo aceptan, ¿vale? Ustedes definen dentro de la plataforma cuáles son las preguntas críticas o las respuestas críticas mejor, que si se incumplen, me van a impedir que se libere el producto o servicio. Esa definición de esas preguntas van a resultar en la aplicación de mejora continua y en ese sentido vamos a tener un aplicativo que se llama hallazgos de checklist en donde de manera automática, permítame, yo voy a garantizar de que se me haya quedado reportado, perdón un segundo, aquí a actualizar. Bien, vamos a tener de manera automática todos los hallazgos que se hayan generado de esta lista de verificación, aquí de manera automática van a viajar a la plataforma y se van a reportar pues en la plataforma, ¿verdad? Aquí lo vamos a reportar en la plataforma. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes definen por cada pregunta que se debe generar un hallazgo, pues hay que tratarlo antes de que liberarlo. Ustedes pueden definir que sea pregunta por pregunta
un conjunto de preguntas, una repetición de las preguntas o todo el diagnóstico. Es decir, si hay alguna pregunta que se me incumplió, sí, entonces se me reporta un hallazgo, pero por el diagnóstico en sí. Entonces ustedes definen cómo lo quieren configurar. Bien, aquí me va a decir entonces el código del hallazgo que se generó. Esto viajó de manera automática. ¿Cuándo se hizo la detección? El checklist que me lo generó, ¿vale? ¿Cuál fue el checklist que se me generó? ¿Cuál fue el aspecto incumplido? ¿Vale? Los hallazgos relacionados, aquí todavía no hemos definido los hallazgos y el estado actual. Entonces, en cada uno de los elementos, aquí vamos a tener que se han incumplido, pues la plataforma me va a hacer el reporte. Bien, me va a hacer el reporte del hallazgo. Permítame, voy a confirmar aquí algo. Bien, aquí tenemos, bien, el reporte del hallazgo. Permítame, estoy verificando algo y ya continúo con la explicación. Bien, acá el producto cumple con el criterio de aceptación. Permítame un segundito, quiero mirar cuál es la primera pregunta para buscarla en coherencia con el ejercicio, ¿vale? Perdón un segundo. Ya les explico todo esto para que tengamos claridad de lo que estoy haciendo. Permítame un segundo. Bien, el producto cumple con el criterio, fue la primera pregunta. Bien, el producto cumple con el criterio. Bien, entonces vamos a hacer ese tratamiento. Bien, vamos a hacer ese tratamiento. Entonces, es cuando la lista de chequeo genera un hallazgo, ojo, dependiendo de la configuración que ustedes hayan definido, se va a reportar de manera automática el hallazgo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo fue la fecha de producción del producto? ¿Cuál fue el lote? ¿Cuál fue el producto? La plantilla que se generó, la alerta, ¿vale? Que se generó que vimos, las observaciones que hubo textualmente de esa pregunta, cuál fue la respuesta, el producto, la pregunta que me generó el hallazgo y el grupo de campos que se generó. Si esta pregunta hubiese tenido, aquí si hubiese tenido imágenes o las observaciones o si hubiéramos tenido todas las evidencias que me generaron el checklist, eso va a viajar a la plataforma y me va a permitir poder tener en el registro, me va a permitir tener todos los datos de el hallazgo para poder tener garantizado que efectivamente el hallazgo contiene los elementos para poder analizarlo. Listo, espérame que quiero buscar este específicamente. Aquí está. Este es el que se me generó desde la plataforma. Estaba buscando el que tenía las evidencias. Entonces, fíjense que las evidencias que tomamos de la inspección que hicimos van a viajar también a la plataforma, es decir, las fotografías, los audios, todo, mire las observaciones que hicimos, ¿vale? Todas las observaciones van a viajar aquí para que la persona responsable de hacer el tratamiento del hallazgo pues tenga todos los elementos claros de por qué se generó el hallazgo. Insisto, los hallazgos pueden ser definidos por pregunta, por repetición de pregunta, por el conjunto de preguntas, ¿vale? O el diagnóstico en sí. Ustedes definen cómo se debe tratar el hallazgo, ¿vale? Una vez reportemos el hallazgo, o se reporte el hallazgo, porque aquí no lo reportamos, o se reportó de manera automática, la plataforma le va a enviar una notificación al responsable para que haga la gestión, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es completar la primera etapa para a través de una segunda etapa en donde vamos a gestionar el reporte de la no conformidad, vamos a darle tratamiento a este hallazgo. Ojo, lo que les voy a explicar es el tratamiento a partir de la aplicación de no conformidades, pero podría ser el tratamiento a partir de la aplicación de salidas no conformes, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en el siguiente workshop. Pero vamos a hacer el tratamiento a partir del reporte de la no conformidad, es decir, vamos a tratar este hallazgo haciendo el reporte de una no conformidad. En ese sentido, recuerden que nosotros tenemos, voy a obligar aquí la pestaña, tenemos otra aplicación que se llama Mejora Continua y dentro de Mejora Continua tenemos una aplicación para tratar las no conformidades. Lo que vamos a hacer en este momento es desde un hallazgo generado en checklist, reportar la no conformidad y poder hacer el tratamiento desde la aplicación no conformidades. Insisto, puede ser no conformidades como está preparado acá o puede ser directamente el proceso de salidas no conformes. Bien. Entonces vamos a crear aquí el hallazgo. Entonces aquí procesos, entidad, ¿de qué proceso es? Esto es de producción. Por ejemplo, esto viene de la aplicación mapa de procesos. La fecha de identificación fue hoy. ¿Cuál fue el origen? Entonces aquí fue una inspección.
¿vale? Fue una inspección, aquí sí tenemos varias opciones, si aquí no está, pues ponemos otra, y aquí una inspección de liberación de productos, ¿cierto? Una inspección de liberación de productos. La descripción del hallazgo, entonces aquí el día 28 de mayo del 2025 se inspeccionó el lote KD 2504 y se encontró que el producto, el envase, perdón, no cumple con las especificaciones técnicas definidas, ¿vale? Aquí lo estoy poniendo de una manera muy didáctica, ¿no? Aquí también podríamos adjuntar fotografías, si quisiéramos adjuntar fotografías, hacer una descripción mucho más específica. ¿Qué numerales de pronto afectamos? Entonces aquí, por ejemplo, el procedimiento de liberación de productos, a manera de ejemplo. Bueno, este no sería, ¿no? Procedimiento de estándares de calidad, por ejemplo, a manera didáctica. Y aquí podríamos adjuntar una evidencia, ¿vale? Una evidencia que nos permita, pues, tener más elementos de identificación. Entonces, aquí hemos hecho el reporte, ¿vale? El reporte de la no conformidad. Aquí definimos quién va a ser el responsable de hacer el análisis de causas y definir las acciones correctivas. Aquí vamos a poder notificar por correo electrónico a esa persona responsable. Y hemos hecho el reporte para el tratamiento del hallazgo. Ojo, lo estoy haciendo con no conformidades. Puede ser directamente por salidas no conformes. Entonces aquí ya tengo relación de este reporte, de este hallazgo de checklist, de esta inspección, con la no conformidad. Entonces vamos a seguir haciendo el tratamiento del hallazgo desde la aplicación de no conformidades. Vamos a dirigirnos a mejora continua. Hay una relación directa entre el reporte de la no conformidad y el hallazgo. Aquí me lo dice la relación. Este hallazgo fue, esta no conformidad, perdón, fue realizada o fue generada desde un hallazgo de checklist. Y aquí vamos a continuar con el análisis de causas. Aquí tenemos algo muy interesante en esta segunda etapa y es que a partir de inteligencia artificial, nosotros simplemente dando clic a este botón de análisis con inteligencia artificial, la plataforma en segundos lo que va a hacer es tomar los elementos de reporte del hallazgo, va a analizarlo, aquí está muy general, muy seguramente va a salir muy general el análisis, pero a partir de un clic la plataforma va a leer todos esos datos y me va a realizar un análisis de causas de lo que está pasando. Entonces aquí dice, el problema identificado es que el 28 de mayo se identificó que el envase no cumple. Obviamente el contexto que yo le estoy dando a la inteligencia artificial es muy vago, ¿vale? Es muy general. Entonces, él trata de hacer el análisis lo más completo posible, pero necesitaría darle más contexto, cómo funciona la inteligencia artificial. Entre más contexto se le dé, mejor van a ser las respuestas. Bien, él me va a dar un análisis de Chicago, ¿vale? En donde me va a decir cuáles fueron las causas, ¿vale? Por material, calidad del envase no conforme, el proveedor de material no homologado adecuadamente, posibles causas, maquinaria, mano de obra, método, medio ambiente, y también me va a hacer un análisis de causas por los 5 porqués. ¿Por qué el envase no cumple? Porque obviamente todo esto vendrá de la información que yo le dé. Aquí está muy general. Y no solamente me va a dar el análisis de causas, sino que me va a proponer las acciones correctivas, qué es lo que se debe hacer y qué controles inclusive necesitamos fortalecer para poder evitar que pues esto siga ocurriendo, ¿no? Ustedes pueden, este análisis de inteligencia artificial está disponible a partir de los planes L para que ustedes lo consideren. Esto es algo que duele mucho en las organizaciones, ¿no? El análisis de causas queda mal, el líder del proceso no lo quiere hacer, o si lo hace mal, o se demoran mucho. Entonces, digamos que esto es una solución muy práctica para que ustedes optimicen los recursos y optimicen el tiempo en su organización. Ustedes pueden utilizar este análisis como un análisis base o como un análisis definitivo. Si es un análisis base, ustedes pueden complementar con un análisis que ustedes hagan, es decir, tomarlo de base para complementarlo y ustedes pueden hacer el análisis aquí a través de una espina de pescado. Aquí vamos a poder introducir el problema, las causas de cada una de las espinas, o si queremos hacerlo por 5 porqués, también vamos a tener la posibilidad de aquí agregar los 5 porqués, o si queremos hacerlo por lluvia de ideas, para poder hacerlo a través de una lluvia de ideas u otra, ¿vale? Y en ese caso ustedes podrán juntar la metodología que ustedes hayan utilizado para hacerlo, para poder determinar cuál es la causa raíz. Una vez determinemos la causa raíz, pues vamos a determinar los planes de acción, ¿vale? ¿Cuáles son los planes de acción que necesitamos hacer para evitar que esta desviación se vuelva a ocurrir? Insisto, lo estoy haciendo desde acciones no correctivas, pero tenemos también un aplicativo de salida no conformes que ahí también podría ser el tratamiento.
Bien, aquí simplemente voy a tomar entonces como base algunas de las acciones que me propuso la inteligencia artificial. Por ejemplo, revisar y actualizar el proceso de homologación de proveedores. Bueno, establecer procedimientos claros de verificación. Entonces vamos a poner esta actividad. Aquí ponemos la actividad. ¿Cuándo tenemos que hacer esa actividad? ¿Desde qué fecha y hasta qué fecha límite? Vamos a darle plazo al responsable para que ejecute ese plan de acción. ¿Vale? Entonces aquí la plataforma lo que va a hacer es enviar una notificación al responsable. Yo voy a poder programar tantos planes de acción me necesite hacerlo. Va a enviar una notificación si ustedes quieren programar recordatorios faltando X días para el cumplimiento de esta fecha o pasados, perdón, o pasados X días de esta fecha o faltando X días para el cumplimiento de esta fecha o después de vencido. Tantos recordatorios personalizados como ustedes quieran al responsable y si quisieran escalar al jefe, también se puede escalar al jefe dentro de la plataforma. Entonces vamos a suponer que vamos a gestionar esta tarea. El responsable ingresaría y aquí introduce un comentario diciendo que ejecutó la tarea y tendrá que adjuntar una evidencia como parte de la evidencia perdón, de la gestión de ejecución de esa tarea y a través de estado le permitirá a la plataforma conocer si el plan de acción ya fue ejecutado o no. Una vez el plan de acción esté ejecutado, aquí vamos a poder tener las evidencias consultables en la plataforma y los recordatorios que hablábamos al inicio, pues ya no se van a emitir, solamente se van a emitir cuando las tareas estén ejecutadas. Una vez las tareas estén ejecutadas, pues vamos a poder continuar para la verificación de la eficacia y aquí vamos a definir quién es la persona responsable dentro de la plataforma, dentro de la organización de verificar la eficacia de las acciones y una vez la persona verifique las acciones, ¿vale? La gestión de la no conformidad quedaría ejecutada, quedaría cerrada, ¿vale? Recuerden que yo he hecho el tratamiento desde la aplicación no conformidades, pero podemos tener otro proceso que son las salidas no conformes. Podríamos hacer el tratamiento desde esta aplicación. En esta aplicación, que funciona muy similar, solamente que vamos a hablar de las salidas no conformes, tendremos una primera fase de identificación donde identificaremos cuál es el lote o el producto o el servicio que tuvo una salida no conforme. Recuerden las decisiones el nivel de decisiones dentro de la plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta persona responsable con ese tratamiento? ¿Va a aceptarlo bajo concesión? ¿Va a hacer una corrección o definitivamente va a hacer una devolución? Dependiendo del tratamiento, las etapas cambian. En este caso fue una aceptación bajo concesión, es decir, vamos a aceptar el producto de esa manera, ¿vale? Vamos a aceptarlo. O sea, prueba, se puede notificar al cliente lo que dice esta fase y desde la misma plataforma se le puede notificar al cliente en el caso de que, bueno, aquí es un ejemplo de un cliente que ya nos recepcionó la salida no conforme y desde esta aplicación vamos a poder también hacer el tratamiento de la salida no conformes, cualquiera que sea el caso.